Hola, bona nit. Estem ací una altra setmana per veure coses d'economia, coses d'empreses. Bueno, ja vos dic, tenim un repertori que de tot tenim i contem a més amb gent que sap molt, empresaris i gent que es comença projectes. Jo què sé, ningú per ahí vos donarà ni la quarta part de lo que vos doni jo. Jo volia, abans de començar el nostre invitat, parlant un poquet de com ha evolucionat els últims anys el sistema econòmic internacional i, en principi, voldria destacar que ha despertat altra volta la desconfiança en el sistema internacional perquè havien arribat a un punt en què la globalització era la pauta general i després tot això, al final la globalització és que cada un s'especialitzava en el que sabia fer i després a partir d'ahir era un sistema que tots guanyaven, però això evidentment ara s'ha trencat. En el 2007 es va engripar els mercats financers per la bombolla immobiliària. Després va vindre la crisi de l'euro, la intervenció dels bancs centrals i després s'ha caracteritzat els anys que han seguit per un increment substancial de l'ahorro, tant de particulars com de les empreses. En aquest mig temps va passar també el desastre de Fukushima, se'n recordeu, aquella central nuclear, i això va tindre una intervenció important en el que eren els proveïdors de components i de microchips, i tot això va tindre una ruptura del subministrament. Després també s'ha destacat per ahir, que ara està en boga, el de les terres rares també. El paper d'internet en aquests anys ha canviat moltíssim, la intel·ligència artificial, bueno, què voleu que vos diga? Ara jo trobo per ahí gent que diu no, jo li dono 3 o 4 idees i la intel·ligència ja me fa la novel·la. Bueno, doncs avant, al final la intel·ligència podrà en tot. I després està qüestionant-se el dòlar com a sistema de pago. Bueno, és algo que va desgastant-se, aquestes coses no se produeixen mai d'avui per a demà, però és algo que està percebint-se per l'agressivitat dels Estats Units respecte de tot el món, perquè al final o eres siervo dels Estats Units o eres un enemic, i aquesta és la situació. Ahir s'han despertat altres qüestions que no són menors, que poden canviar la demografia econòmica del món, que són els arancels, qüestió que va amunt, aval, però sempre n'hi ha un substrato d'arancels que va quedant-se. També es comença a tindre importància el paper de l'OTAN, la indústria militar és una indústria que maneja un muntó de diners i és algo que també està ja qüestionant-se i reorganitzant-se i, diguem, renovant-se la forma d'enfocar-la. Fa pocs dies va eixir la notícia que Alemanya està proposant altra volta, implantant el servici militar d'una forma específica, però està implantant-lo. I després també, últimament, el que tenim ahir és l'estretxo d'Hormuz i els problemes que està causant a tots i a l'economia en general. Però, bueno, aquestes són coses que van vinguent i jo crec que el xic l'home quan s'esperta, cada dia té una idea i ninguna d'elles sol ser adequada, però, bueno, després pareix que realment el voten i, per tant, té tot el dret de fer totes aquestes coses, clar. Després n'hi ha una qüestió que van per ahir, que algun dia parlarem extensament, que és el dèficit dels Estats Units, perquè és un problema que jo crec que l'home ha volgut atacar. Jo crec que lluny d'atacar-lo, el que està fent justament és agravar-lo més. I un dia parlarem, però avui no és el cas i era simplement un repàs. Per tant, estem tornant a una certa autarquia.
i és que jo sóc el que faig dins del país, i jo crec que tenim la sort d'estar en la Unió Europea, i esperem que se mantinga, i que aquesta gent que està arribant ara, que no vol la Unió Europea, pues, no acabe en la Unió Europea. Esperem que no, i que per lo menos a nivell d'Europa no dilapidem la confiança que s'havia creat en les institucions. I n'hi ha una reflexió final, i acabe ja, que és per què no tratem, o per què no trata la Unió Europea, d'implantar més l'euro com una moneda global. Jo crec que és el moment, és una idea que ja he comentat diverses voltes, evidentment jo no soc ningú gurú ni res d'això, però sí que és de veres que l'euro en aquests moments és molt més estable que el dòlar, perquè el dòlar, evidentment, ha començat a fluctuar en funció de lo que Estats Units vol, i això és perillós, perquè és el que diu el refrany, pan per avui i fam per a demà. Ja veurem, anirem comentant coses, anirem veient què està passant, i comentaris sempre venen a enriquir el que és coneixements. I ara, ja passat aquest temps de l'economia, passem en Carlos Alapont directament. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va eso? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. No, tú tendrás que pagar un canon por asistencia a programas, porque te tengo por la mañana, mediodía y por la noche. Eso te iba a decir. Muy bien. ¿Estás por aquí una temporada o estás como siempre por el mundo? Bueno, acabo de venir ahora de viaje de Chile, pero estoy más por la terreta, sí. Muy bien, estupendo, ¿no? Porque siempre a veces intento contactarte y tal, y estás por ahí, por esos mundos. Yo lo que me gustaría ahora, porque ya hace un tiempo que no nos habíamos visto, es Alapont, que ha sufrido algunos cambios importantes. Sí que me gustaría en este momento en qué mercados está, en qué productos o en qué servicios está, por un poco actualizar los conocimientos de la gente. Está claro, como decías, hace un año ya que yo creía que hacía menos, porque como me decía mi padre, lo que nos pasa a nosotros en la empresa en un mes es lo que le pasaba a él en un año. Entonces, pues sí, han pasado cosas este año. Se ha consolidado la venta de la unidad de negocio de mantenimiento de ascensores, que seguramente era por lo que se nos conocía tanto local como comarcalmente o provincialmente, que era el ámbito de la empresa, y éramos una empresa de mantenimiento. Esa empresa, esa división se vendió, y estamos especializados ahora en la fabricación de equipamiento para almacenes logísticos, tanto de frío como de seco, con una gama de productos que hemos ido incorporando a base de adquisiciones, distinta variedad de productos, pues desde un muelle de carga, que es la rampa metálica que hace de puente entre el edificio y el camión, a la puerta seccional, a la puerta frigorífica, a la mesa de tijera, y estamos incrementando ese portfolio, porque al final tenemos un segmento de cliente profesional que puede comprar alguna de esas gamas porque está especializado en alguna, pero luego tenemos marcas ya más globales que pueden necesitar una transversalidad y que les sirvamos absolutamente todo, ¿no? Que nos encarguemos del cerramiento, de la puerta, del muelle, y que todo esté compaginado y que todo sea uno. Y eso es lo que nos ocupa ahora, y andamos bien entretenidos. Una pregunta, bueno, ya sabes lo inquieto y curioso que soy yo, paso a estos programas, porque si no, a ver, yo, digamos, aquí tenemos unas especificaciones para ese tipo de cerramientos, de equipamientos, unos determinados ISOs que digamos, hay que cumplir para poder estar en el mercado. ¿Eso es, digamos, equiparable en Europa y en América, o son sistemas diferentes? Vamos a ver, Estados Unidos sobre todo y Europa, lo que se distinguen son por dos cosas. Las barreras, por decirlo de un modo, tecnológicas, si quieres llamarlas así, o barreras, en su momento fueron dos, o sus sistemas operativos. Uno fue que ellos utilizaban el sistema imperial, entonces van con pies y pulgadas, y nosotros trabajamos con milímetros. Eso ya es
Eso ya es una ardua tarea porque no es una conversión directa, hay muchos decimales y luego hay interpretación incluso materiales. Tú fíjate una tontería como los tornillos. El paso de los tornillos de ellos no es exactamente el nuestro, o la cabeza del tornillo. No son ellos. Claro, entonces si tú le mandas una pieza que luego ellos no tienen manera de comprar la herramienta, pero si lo piensas, esos son los sistemas operativos, yo creo casi del siglo XIX. Y del 20 yo creo que el sistema operativo, el segundo sistema operativo que hacía de barrera era la electricidad. El principal problema con Centroamérica y Estados Unidos y México, o países que tengan influencia de Estados Unidos, es que ellos trabajan con voltajes muy bajos, 125, 115, amperajes muy altos, y en vez de trabajar con una frecuencia de 50 Hz como Europa, 60. Entonces cualquier empresa que pretenda estar en esos mercados tiene que tropicalizar y tiene que adecuar todos sus productos para que eso pueda suceder sin problemas, y sobre todo cuando vendes productos electromecánicos como los nuestros, que no es solo algo estático que lo dejas en una estantería, es algo que ha de funcionar y aparte esperan que funcione muchos años. Entonces esa curva de aprendizaje y ese tiempo y esa dedicación, pues hombre, es un camino, no te digo fácil, pero que es una inversión y que en un momento dado tienes que tomar la decisión, tirar para adelante y hacerlo. Sí, adaptarte a esos digamos, a esos estándares. Pero le pasa a Nescafé sin tanto rollo. O sea, Nescafé, el sabor del Nescafé en cada país es de una manera distinta. Lo adecúan a... Sí, no sé si es un mito, pero bueno, ahora que ya se puede tomar también el café en Mercadona, ya sabes que, bueno, se puede tomar a esto ahora está también evolucionando a... Entonces ahora yo, si voy a La Ponte y pido un ascensor, ya no tengo ascensor. Sí que hay, vamos a ver. Bueno, no estamos en el dicho negocio, que ya no fabricas. No estamos en el negocio del mantenimiento. Sí que hemos mantenido una marca que es She Elevators, que es Simple Home Elevator, que fabricamos un tipo de ascensor unifamiliar, porque fíjate, eso es una apuesta muy fuerte que aún teníamos, yo creo que desde siempre, que intentábamos salir al mercado buscando un producto que nadie nos fabricaba y decidimos fabricarlo. Entonces, como nos quedamos con actividad fabril, coincide perfectamente con el tipo de distribución y con el tipo de red comercial que hemos montado por el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y Latinoamérica, pues decidimos mantener esa división y seguimos siendo fabricantes, aún seguimos enganchados. Como me dice mucha gente, nunca dejas de ser ascensorista, ¿sabes? O sea que ahí queda siempre un residuo, un rescoldo que no hay manera. Que nací ascensorista y moriré ascensorista porque eso no se pierde nunca. Muy bien, entonces digamos que tenemos a La Ponte hoy en día fabricando equipos para digamos, cerramientos de tipos de instalaciones. ¿Y en qué países estáis hoy? Bueno, presentes como entidad propia. Dominando como... No, hombre, dominar sería muy pretencioso. Hombre, pero dominando en la parcela que te dejan los demás, claro. Efectivamente, pero mira, Estados Unidos, que tenemos, la verdad, cada vez más presencia y el equipo que tenemos allí funciona muy bien y se ha acoplado muy bien. Sí que sufrimos mucho, como te comenté la última vez, con el tema arancelario, porque aquello era un vaivén que estabas, vamos, con una, ¿cómo te diría yo?, unos problemas de esperar a ver qué nos anunciaban cada semana y cómo teníamos que a ver cómo se cotizaba el arancel. Es que era una cuestión de retos, ya no sabíamos, incluso a veces, unas porque te pillaba la mercancía en tránsito, otras porque hasta que no te llegaba, la propia aduana no sabía cómo tenía que aplicarte el tax, era una sorpresa hasta que te llegaba la liquidación. Pero ahora que al final, creo que también te lo comenté la otra vez, al final nosotros hemos interpretado el arancel como una ola, son olas que vienen por más alta, y las olas, pues la verdad es que si te pillan mal dentro del agua te pueden matar, pero las olas también se pueden surfear, entonces nosotros lo que decimos es tratar de surfearlas de la mejor manera posible, porque todo el mundo, incluso nuestra competencia, tenía ese problema. Entonces, de algún modo, hemos sido capaces de ir interpretando y integrando alguna parte de los procesos para reducir y minimizar. Y en aquel momento, cuando nos los impusieron, ten en cuenta que los proyectos y productos que nosotros vendemos son proyectos que se firman en enero y se ejecutan en septiembre. Entonces te pueden pillar, son intervalos muy largos, son periodos de maduración muy largos.
Ahora mismo, como ya hemos tenido la experiencia el año pasado, eso ya ha sido trasladado al precio, y eso de algún modo el mercado americano se va a traducir en inflación, más tarde o más temprano. Podrás maquillar un poquito. ¿Por qué? Porque todo lo que sea incrementar el coste del producto o del servicio, al final lo va a pagar el consumidor final de una manera u otra, y eso, si no me dicen lo contrario, se va a traducir. Eso pasa en todo. Ahora la gasolina, pues lo mismo, al final o vas apechugando con lo que te llega, o si no, pues te privas de... Así es. Sí que es cierto que yo, bueno, recorro digamos, el mercado de los supermercados de vez en cuando, pues a nivel de dar por allí una vuelta y tal. Sí que es cierto que los productos de comida, de mantenimiento del día a día, están más caros y se nota que han pegado una subida importante, claro. ¿Pero te refieres aquí? Sí, sí, no, aquí pues, yo de allí pues no, te voy a decir no conozco porque... es increíble. Yo a veces me hago cruces de cómo con la renta media de un chileno pueden ir al supermercado en comparación a los precios que tenemos en España. O sea, en España ahora nos parecen altos comparados con lo que teníamos, pero tenemos un sistema, por decirlo de algún modo, de supermercados hipercompetitivo, con unos precios que yo, cuando salgo a viajar, cada vez me gustan menos los hoteles, intento quedarme en apartamentos, y más si son larga estancia, y acabas yendo al supermercado, y cada visita asusta, ¿eh? O sea, cada visita asusta, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros, yo creo que tenemos un sentido de crítica, para mí, forma de verlo, tenemos un sistema de crítica corrosiva, nosotros contra nosotros mismos. Yeah. Pero yo estoy convencido que tenemos un sistema empresarial que yo creo que, de lo que veo, es ejemplar. Y luego, pues, lo del día a día, lo que va pasando allí y allá, pues, pero hoy la economía, digamos, el movimiento empresarial va muy fuera de lo que son las olas políticas, sí. Y todo esto se ha desprendido y va. Yo creo que tenemos un modelo empresarial muy efectivo, que se ha trabajado muchos años, y los que han quedado son empresas muy, digamos, muy agresivas en el mercado y además muy competitivas. Pero yo quería contarte una anécdota, porque tú eres joven, eres un chaval, casi podía ser mi nieto. Hace muchos años, hablando de esto, de lo que son las ISOs y todo esto y las equivalencias, pues resulta que recuerdo que me contaron, yo creo que quien me lo contó me dijo verdad, hicieron de Japón un pedido del modelo Ford, no sé qué modelo era, y bueno, pues claro, los de Ford se pusieron muy contentos y empezaron a trabajar el pedido aquel importante. El problema fue que cuando llegó a Japón nadie se dio cuenta de que allí conducen por el otro lado. Conducen con el volante. La importancia de tener un poco de mundo y viajar. Así que tal y como fue, así como vino. Bueno, pues hemos recorrido un poco la parte esta primera de la actualización de tu empresa, y vamos a hacer ahora un pequeño parón para la publicidad, y nada, ahora nos vamos a meter ya aquí en el meollo. Vamos a meternos en el barrio internacional. Así que no nos vechem ara en 2 minuts. Vinga, fins ara. Pues així estem altra volta i anem a continuar en Carlos Alapont, del grupo Alapont, el CEO, y bueno, pues vamos a ver qué se cuece por ahí por el mundo, que él está todos los días para arriba y para abajo, a ver, de primera mano nos podrá decir cosas. Gracias por venir, Carlos, gracias por acompañarnos esta noche. Y nada, sin más preámbulos, vamos directos al target. Yo lo primero que me gustaría es que nos hablaras de, bajo tu perspectiva, este tratado de libre comercio que bueno, anda por ahí, ha tenido mucha repercusión y ha tenido comentarios. ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver, yo, siendo objetivo,
¿vale? Objetivo y un poco parte. Para mi sector es un buen acuerdo. Entiendo el mundo agrícola que en un momento dado le pueda perjudicar o que podamos entender. Ahí tengo yo una duda al respecto, y es que sí que es verdad que el cono sur, que es donde se ubica prácticamente, que ahora es invierno, yo acabo de venir hace 15 días y estábamos a 2 grados en Santiago de Chile por las mañanas, tienen las temporadas al revés que las nuestras, es decir, cuando ellos tienen cítrico nosotros no tenemos y viceversa. Entonces hay una parte de ahí que no entiendo, es decir, que la competencia, no entiendo si hay tal competencia como tal. Entiendo que a nivel de fitosanitarios y a nivel como hablabas antes respecto a las exigencias normativas de la Unión Europea, es muy probable que allí no se cumplan o que no sean tan estrictos, pero yo creo que eso de algún modo se puede regular. Para el sector industrial es bueno, ¿vale? También te digo que desde mi punto de vista, yo he leído el Tratado de Libre Comercio porque me afecta. Sí, lo has repasado entero. El borrador que había sí. En su momento, que es el texto que ha sido validado y aprobado, que quedó suspendido por el Tribunal de la Unión Europea temporalmente, pero ahora ya ha sido aprobado y es paulatino, es decir, no es que desaparecen los aranceles mañana por la mañana y van a empezar, pero si lo tengo que resumir y hacértelo así un poco sencillo, creo que estamos cambiando chirimoyas por parachoques. Es decir, aquí la locomotora es Alemania, Alemania genera productos industriales y el mercado latinoamericano es un mercado de crecimiento de la clase media, que si no hay que perder de vista un fenómeno político, tú sabes que no hablo de política, pero sí de geopolítica o de los efectos. Si te das cuenta, son países que están cambiando radicalmente de posición política y de gobernantes. Es decir, países donde gobernaba la izquierda o una izquierda un poquito más a la izquierda, ahora hay o derecha o una derecha un poquito más a la derecha de la derecha. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, una de las medidas, como puedes ver, que ha pasado en El Salvador o tal, Bukele, desaparición o reducción de la violencia. Si tú reduces la violencia en el país y los actos violentos como atracos y demás, automáticamente generas un pequeño estado del bienestar donde es un caldo de cultivo perfecto para la generación de clase media. Entonces, ¿qué es lo que necesita Europa y Estados Unidos? Más consumidores. Es decir, demográficamente Europa no crece, Estados Unidos sí, pero con el rollo este que lleva Trump de sus aranceles. Sí, el arancel no, de no permitir la inmigración. Entonces, bueno, pues no sé demográficamente eso qué impacto tendrá, cómo lo regulan, pero la buena cuestión es que Latinoamérica está consolidando rápidamente una clase media que consume. Entonces, bueno, creo que ahí hay esos intereses cruzados. Luego tener en cuenta que han aumentado los aranceles en Estados Unidos, se ha reducido el comercio con ahí, había que buscar otro sitio. Entonces yo creo que el acuerdo ese, propiciado sobre todo por Alemania, que es quien más gana de Europa, y los países del este, que son los más industrializados, porque evidentemente en esos países lo que no tienen es industria. También el que más paga es Alemania, claro. Sí, no, está claro. No, pero yo te hago un análisis un tanto... Sí, no, estoy de acuerdo. O también es verdad que yo no soy un experto, te estoy dando mi punto de vista. Pero si te lo resumo, chirimoyas por parachoques. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que eso que has dicho y que yo he apuntalado ahí un modo de humorístico, es verdad, Alemania es el quien más paga la factura de Europa y realmente es lógico que tenga también sus ventajas porque evidentemente es el que corre con los gastos cuando hay eso y que pueda seguir, porque claro, el problema que Alemania, si entran otros grupos que lo que quieren es que salirse de la Unión Europea, pues imagino que se creará un problemón mundial que será mucho mayor que el de Gran Bretaña, porque bueno, el de Gran Bretaña se asumió, era una temporada de tal, pero fue un hachazo para ellos y para nosotros, porque ahora ya empezamos a ver también la cara de lo que les quedó y la verdad es que tampoco van para tirar cohetes, pero a nosotros nos desgraciaron en la mayoría de los sentidos, porque al final yo ahí creo que la gran capitana de Europa era Angela Merkel
y yo creo que llegado a un punto, no sé por qué, se echó para atrás y no sé qué le pasó, porque ahí tendría que haberse hecho la unión fiscal, que era algo esencial para Europa, y después yo creo que se ha constituido que llega a un país que es el 0,01 del Producto Interior Europeo y pone una salvaguarda, una ley y lo para todo, cosa que yo me parece una aberración. Si usted quiere quedarse fuera, crea mecanismos para que no le afecte, pero todos los demás tienen que seguir, porque si no estás parando a la gran maquinaria europea por una... Bueno, yo lo hablo por este hombre, el de Hungría, que estuvo ahí paralizando 50.000 cosas, y eso yo creo que va laminando también la credibilidad europea. Pero bueno, ahora, en este momento me gustaría que nos centráramos más en cómo estamos con Norteamérica, aparte de los bandazos diarios y estas idas y venidas, ¿cómo estamos con ellos? Bueno, ahora tenemos cierta certidumbre o certeza acerca del arancel, parece que está más estable y se va a quedar en el 15%. El mercado es capaz de absorberlo, por lo menos en los productos industriales, pero yo sigo pensando que es una gran oportunidad para aquella mediana empresa que quiera acometer y que tenga, porque es un país muy agradecido a la solución de algo. Es decir, si tú eres un buen profesional o tu empresa soluciona una carencia o un problema que tengan ellos y lo haces en un precio razonable, tu mercado allí es enorme, porque no olvidemos que no son solo la cantidad de consumidores, es la renta per cápita que tienen, que es la más alta del mundo. Entonces, y que además están educados para gastar, o sea, allí están educados para gastar todo lo que puedan, incluso lo que no tienen. Sí, sí. Sí, pero que quiero decir que en este momento, digamos que a grandes rasgos seguimos teniendo una relación normal con ellos. Sí, bueno, quitando... Con estos pequeños sí. Idas y venidas flotantes, pero seguimos... Yo que estoy más en la micro, nunca he tenido un problema con un cliente por el hecho de ser europeo, ni por ningún IBE español, ni por ningún problema... Sí, pero con los aranceles al final se han trasladado, lo que te decía antes, los que tú ya tenías en curso, con tus pedidos en curso, pues tampoco era ni siquiera honesto plantearle una subida, es decir, bueno, pues unas veces te pilla comprado y otras vendido, pues en esta ocasión te pilla... Como decía el humorista, las gallinas que salen por las que entran. Entonces luego, cuando ya se ha estabilizado, pero repito, siguen habiendo muchísimas oportunidades. Incluso ya no te digo solo para mi sector, yo animo a cualquiera que tenga un buen producto y que tenga ganas de crecer. Ese es un mercado duro en competencia, pero muy agradecido en cuanto cumples y adaptándote a las normas. Lo primero que tienes que hacer es invertir en su sistema operativo, en sus medidas y en sus tensiones. Que los productos tuyos valgan para ellos. Muy bien. Y luego tenemos la otra cuestión que sí que merece la pena que nos paremos, porque claro, está Sudamérica, que de pronto, aparte del Tratado de Libre Comercio, que ya hemos comentado, pero bueno, ahí ha habido un vuelco que yo supongo que finalmente al mundo empresarial le afectará, yo imagino, quiero pensar que positivamente. Sí, como te decía, al final ese crecimiento, bueno, lo tenemos el caso en España, en Europa, en el último medio siglo, es decir, toda la construcción de clase media al final mejora en su conjunto la economía. Entonces, si hay una mayor distribución de riqueza, que independientemente de quién mande, allí se va a producir, porque al final, si tú creas esa clase media, esa distribución se genera casi de una manera automática, pues se augura ese aumento de renta y por tanto de consumo. Entonces, es verdad que ellos van a intentar que se pueden abastecer de muchísimas cosas, cada vez más, sobre todo países como Brasil, que tienen un sistema arancelario mucho más complejo que el resto y donde el Tratado de Libre Comercio hasta la fecha era nulo. Entonces, bueno, si tú quieres vender en Brasil y no quieres pagar un 70%, tienes que fabricar en Brasil y tienes que importar, o sea, al final es un tema de balanza de pagos, es decir, tienen que salir menos dólares que entran para poder ir pagando deuda, o sea, es tan simple que es como han funcionado estos países.
Entonces Brasil es un país que eso lo cuida mucho. ¿Cómo lo protege? A base de aranceles. Argentina también. Entonces, pues desconocía yo que Brasil, yo ahora durísimo, te oigo a ti es durísimo. y es la primera noticia que tengo, porque sí que vi que Trump fue tremendamente agresivo, Sí. y uno piensa desde la ignorancia que bueno, pues que era una cosa que los quería castigar por el sistema político y todo eso. Pero claro, o sea que entonces Brasil, meterte un 70% te lo meten y sí, son hay, felices. hay distintas categorías dependiendo del producto, es decir, aquellos productos que ellos necesitan tienen un arancel más bajo, que son, por llamarlo, de primera necesidad y ciertamente tecnológicos, pero luego productos de maquinaria y demás intentan agotar cualquier vía para desarrollar su propia industria. Ten en cuenta que es un mercado de 300 millones de consumidores, lo que pasa es que con una renta muy baja, muy baja, y luego con un desequilibrio entre el norte y el sur brutal, o sea, de renta, de seguridad ciudadana y absolutamente de todo. Y luego el país es que es muy grande. Sí, es enorme. Es enorme, entonces ya per se es un motor económico brutal de consumo. Entonces tú fíjate, si anabolizas de algún modo, le das una disponibilidad de renta estable y continuada a esas familias y demás, obvio, aumenta el consumo. Entonces repito, son grandes oportunidades para la empresa europea. La empresa española tiene una ventaja, que es que tenemos menos dificultad de idioma que cualquier otro, y luego incluso de mentalidad. Es decir, la mentalidad de un alemán está bastante más lejana de la de un chileno o la de un argentino, más dispar que la nuestra, y luego pues el vehículo de la lengua, que es importantísimo. Entonces, bueno, ya ves el Ancelotti, que estaba hablando español con soltura, llegó allí y ya habla portugués con soltura, el tío. Bueno, ahí como hablan el portiñol, que un poco que hagas es fuerte, ¿sabes? Cuando están rodeados de hispanos no tienen más... Suelta una en portugués y una en español. No, pero no es un portugués tan cerrado como el de nuestros vecinos, los lusos, y se entiende muy bien. Sí. Pero sí, yo creo que ahí es donde radica la siguiente etapa de la industria española es esa, y evidentemente pues las empresas, sobre todo las que fabricamos, y depende del segmento y del nicho al que te dirijas, el terreno de juego es mayor o menor. No es que por gusto empresarios como yo se van a buscar el negocio por el mundo, ¿no? Es una cuestión de tamaño. Es decir, el sector en el que yo estoy es un tamaño a nivel global suficiente, pero a nivel micro o a nivel España es insuficiente, no podríamos mantenernos en el tiempo. Entonces nos obliga de algún modo a buscar oportunidades y a tener alternativas fuera. Y luego está el mexicano, que también está más cercano a Norteamérica, pero el mexicano también es muy importante. Sí, bueno, ahí es un montón de... Muy importante. Un montón. Yo creo que la capital tiene 40 millones alguna vez. No sé exactamente cuánto. Sí, pero 40 yo sé lo que tardas del aeropuerto al centro en taxi o en Uber, que te puedes tirar 2 horas dentro. Pues en un momento ahí luego tenemos una serie de países que son los que están entre México y abajo y Brasil, que son 6 o 7, y que, bueno, ahí ha habido un cambio importante político. ¿Eso tú cómo lo analizas a nivel económico? Bueno, el dinero es cobarde y busca la seguridad. Entonces, y repito, no estoy hablando de ideología, estoy hablando de análisis. Bueno, estamos hablando de economía. Análisis. Si tú tienes un gobierno progresista, por decirlo de algún modo, la inversión se retrae, porque mentalmente o a nivel puede interpretar el inversor pues que va a tener mayores impuestos, por esa demonización que ha habido a veces de la figura empresarial o de la figura que pues apoderada por una ideología, pues se puede transmitir de esa manera, cosa que a la larga, como tú has dicho antes, el empresariado va por un lado. O sea, ser empresario no significa tener solo una sociedad, una mercantil y comprar una cosa y venderla, ¿no? Empresario creo que tiene una responsabilidad social y económica, es decir, hoy por hoy empresario es alguien muy comprometido con la sociedad, que está dispuesto a asumir una serie de riesgos de manera colectiva y a través de los impuestos que pagas la sociedad, que entre trabajadores, proveedores y el propio empresario sacan adelante, pues va a liquidar y va a repartir mínimo el 25%. Eso es lo que repartimos, y lo repartimos con todos, porque es vía impuestos. Y eso pasa allí también, allí se pagan impuestos de sociedades y prácticamente la tasa es la misma. Lo que creo, a tu pregunta de lo que pasa en Latinoamérica ahora, simplemente es ese cambio de eje político
de progresismo a conservadurismo, lo que hace es atraer o darle seguridad al dinero. Lo que pasa es que los ciclos son muy cortos, son 4 años. Entonces esos países, si tienen que construir, claro, si tú tienes que promover un terreno, prepararlo, tú que has estado en el sector, eso es igual de difícil aquí que allí. O sea, bueno, solo los proyectos que están ya muy... Sí. O sea, lo que yo he detectado del último año es que todos los países que estaban en elecciones estaban como reteniendo esos proyectos esperando un cambio político. Entonces, sí que es verdad que ahora está entrando dinero y hay muchísimas oportunidades, pero hay que pensar que los ciclos son cortos y 4 años muchas veces para el inversor no es suficiente, porque lo otro para mí son especuladores, que son otra cosa, ya no son empresarios ni, ¿sabes? No. Sí, porque yo creo que hay también, digamos, en ciertos sectores, sí que lo he conocido de primera mano, jurídicamente, o sea, el cambio es muy fuerte. Quiero decir, hay un cambio importante y lo que aquí yo creo que se ha construido un sistema muy garantista de, bueno, pues hay paraísos hay países que yo conocí que, bueno, allí tener un solar y haberlo comprado y haber hecho todas las, no quería decir que no fuera alguien mañana a una notaría, se lo vendiera a otro y te quedaras sin el solar de hoy para mañana, con lo cual quiero decirte que no sí, tiene riesgo jurídico. No tiene digamos, el sostén, porque hoy tú tienes algo registrado y bueno, salvo que pase una verdadera catástrofe, es tuyo. Pero allí era más complejo. ¿Te sorprendería el sistema fiscal? Por ejemplo, yo conozco bien el de Chile, porque como tenemos sociedad propia, el Verifactur que querían implantar aquí, allí lleva implantado no menos de 5 años, y funciona, o sea, tú eres capaz de ver todos los gastos, si los has pasado tú cuando vas a comprar algo, incluso a un restaurante, te piden el RUT, que es como el número de identificación fiscal de ellos, el RUT de la sociedad. Bueno, tú puedes ver casi en tiempo real toda la cuenta de gastos de tu sociedad, porque el Verifactur chileno funciona, pero vamos, funciona como un reloj suizo, y el colombiano igual, las importaciones, las exportaciones, todo es público, o sea, que en ese aspecto están muy avanzados y tienen mucho control, sobre todo porque yo también creo que en algún momento lo que más miedo les ha dado es la salida de capitales. Es el riesgo más grande que han tenido estos países, que el dinero salga a las puertas. Bueno, en Argentina dieron motivos, lo del corralito, lo del corralito motivos había, Aquello ya no era el riesgo del corralito, era el riesgo de que si hoy tenías 5, los mismos 5 mañana no valían ni 2. La economía argentina, yo la sensación que tengo va como un tiro ahora, de verdad que va muy bien. Lo que pasa es que para el inversor extranjero, la seguridad jurídica de lo que tú estabas diciendo, es decir, si yo al final tengo que establecerme allí, tengo que hacer una adquisición en bienes raíces, comprar un suelo, edificar y tal, te tira para atrás. Y sobre todo, como aún queda en la retina, ¿no?, del argentino y demás, lo del corralito, que tú te levantaste por la mañana con $1000 en el banco, te los cambiaron al equivalente en moneda local y te los convirtieron en 750 a las 9 de la noche, dije, me han quitado el 25%, magia borrás, pues hay mucha inseguridad. Entonces, sí que creo que hay 2 países que se van a ver muy beneficiados, uno es Chile y el otro es Uruguay. Uruguay es increíble el efecto halo que tiene para que la economía argentina haya disparado, porque el argentino se va a gastar a Punta del Este su dinero en vacaciones, bueno, tiene muchas inversiones y luego es como un interface entre Brasil, el sur de Brasil, que es bastante rico por toda la industria cárnica y demás, y la parte, es como un eslabón entre las dos que hay que tenerlo ahí, la economía uruguaya, siendo un país pequeño con poca población, pero muy activo. Sí, pero bueno, yo creo que van siempre muy pegados a Argentina y... Sí, pero no tienen más seguridad jurídica, tienen más garantías. O sea, para el inversor es algo más tranquilo. De hecho, visité ahí era como una especie de polígono industrial, pero súper avanzado, con universidad dentro, con zona franca, acogiendo multinacionales, y la labor de esta gente era, por la parte del Atlántico, o sea, polo oeste, entrada de mercancías que entraba procedente de cualquier parte del mundo, no pagas impuestos y lo envías al país que sea, a Paraguay, y haces todos los cambios, haces una pequeña maquila allí dentro, y era como un microestado dentro del propio Uruguay, pero ya te digo, había hasta iglesia dentro del
de esa zona franca. Sí, sí, que tenían allí entonces una sociedad tú dentro. importas, llega de tu puerto, eso estaba en el interior, no estaba pegado al puerto, te llega la mercancía, tú no pagas impuestos, solo la pagas si la nacionalizas. Si lo metes en el país pagas el IVA, pero si lo quieres mandar a un tercer país, ya pagarás el impuesto, lo pagará quien lo compre en el otro. Muy interesante. Que yo creo que Chile debería hacer el espejo de ese en el Pacífico. Alguien en Chile debería atreverse a hacer el espejo de ese, porque este te coge la costa pero habría que ver la costa Pacífico que bueno, que tiene su interés también. Muy bien, porque ahí se nos ha quedado en el tintero, porque para mí, digamos, yo soy un... me llena de curiosidad China, sí. Porque, digamos, China ha conseguido en este tiempo pasar de ser un país pues un poco básico y yo creo que se ha convertido en el gran país del mundo. Yo no sé si tú de la economía china o de la sociedad china tienes alguna noticia. Sí, en este año que me comentabas que no he ido tres veces. Y también me llena de curiosidad, o sea, entender... O sea, la China que yo conocí hace 25 años cuando fui por primera vez y Diego Carrió, que él estaba en París, que acabábamos de comprar no sé qué, una empresa, y me llama y me dice, oye, acércate. Yo estaba en Shanghai con unos japoneses que hacían escaleras mecánicas y me manda a un sitio a ver muelle de carga, que ya habíamos empezado. Y cuando llego allí, de lo que había visto en las fotos de la web y tal, a lo que era, yo dije, desastre, o sea, era una granja de pollos, y ahora vas y hay un nivel de tecnificación, un nivel de robótica en sus plantas, un orden, entonces lo que yo observo del chino es muy cortoplacista en el negocio rápido, es decir, en el comprar y el vender. Tú que vienes del ámbito contable, en las 6 y en las 7, eso en la micro se mueve muy rápido, pero es muy largoplacista en la macro, es decir, voy allí y voy allí, y me da igual, pero voy allí, y aparte lo hace de una manera silenciosa, como un cetáceo, como una ballena que van dando y va moviéndolo todo. Y sí que son a tener en cuenta. Y luego la industria china, lo que también he observado en estos viajes, en algunos sectores, es los juegos del hambre, en algunos sectores. Están poniendo a distintas regiones que tienen un poder económico solo por la población enorme, y entonces, por ejemplo, por ponerte fábricas de trenes, pues a lo mejor ahora tienen una en Guangzhou, otra en Shenzhen, otra en Shanghai, ¿vale? O en Suzhou, y las tienen. Realmente tienen el nexo del gobierno central, pero luego los socios principales suelen ser los gobiernos regionales. Están compitiendo entre ellos, porque lo que saben es que salgan a competir al mundo, que se pongan a vender y que luego queden dos, pero que sean las dos líderes. Si te das cuenta un poco, la industria de la automoción ya se va viendo ese... Sí, hay mucha marca, pero ahora ya recordamos dos, así rápidamente, que se han convertido en marcas de la noche a la mañana, porque están presentes en nuestro día. E incluso están haciendo que la industria europea de automoción en determinados segmentos ya lo hayan decidido abandonar. Entonces sí, hay que tenerlo muy en cuenta porque es un player en la parte industrial importantísimo, y nosotros hoy por hoy competimos con él en muchos mercados, y en determinados segmentos competir con precio con ellos es muy duro y la calidad cada vez es más alta. Sí, porque además yo creo que ellos están llegando también a una clase media suya que empieza a ser importante. Sí, tiene también claros y tiene oscuros. Cuando vas allí notas una diferencia, es decir, las infraestructuras están fenomenal, los trenes, los aeropuertos, las calles, los parques, todo está nuevo, claro, son, como tú dices, un país nuevo en ese aspecto. No sé, yo creo que bueno, pero que tiene una dependencia de exportar enorme, es decir, esa economía tiene que exportarlo sí o sí. Y entonces tienen ventajas fiscales, por ejemplo, ellos pagan impuestos a sociedades como nosotros, es una cosa que desconocía. Entonces ellos tienen de la base imponible, se descuentan una cuota de lo que exportan, pero no son todos los productos, sino los que el gobierno central chino
está interesado en exportar. Entonces, algunos de esos productos nos quejamos en Europa o en Estados Unidos de que compiten y creemos que es dumping, que están por debajo de precio. No, es que tienen un ahorro fiscal de la base imponible del impuesto a sociedades. Es decir, estás compitiendo con un menos 25. Entonces, tú dices, pues si la materia prima vale más, ¿sabes? La materia prima vale lo que tú lo vendes. Mira, pero no estás contando que a lo mejor tiene unos gastos de operación del 10, pues le queda un 15 o le queda un 5. Está muy premiado a la industria china a exportar, para lo mismo, que entren más dólares que salgan. Sí, no, lo que pasa que yo considero que China además es un gigante que se va moviendo en silencio, que te decías tú, pero yo creo que uno de los dramas de Trump, yo creo que para mí estratégicamente ha sido un desastre, es que ha dejado todo el poder negociador del mercado a China y evidentemente esta segmentación que ha hecho él pensándose que iba, yo creo que él no estaba preparado para esa competencia de aranceles y todo lo que quería contra China, porque para mí China es otro mundo y yo creo que también se lo han demostrado 3 o 4 veces en negociaciones, les han demostrado que no hablan, pero que actúan y que ponen normas. Sí, porque no improvisan. Es que ellos, el largo plazo, es lo que te digo, la macro la ven a largo. Ellos, ellos ya están pensando en cómo quieren que sea China dentro de 30 años. Y eso lo llevan haciendo 30 años y les está dando resultados. Aquí estamos mirando a cada 4, porque tengo que conservar el sillón en el que estoy, o mi grupo parlamentario. Entonces, al final, el ciudadano no deja de ser, pues no sé, un invitado, me refiero, porque al final ellos no, Xi Jinping va a estar allí dentro hasta que se muera, me refiero, hasta que no pueda más. Entonces, no, estos son muy largoplacistas y saben dónde van. El problema es no saber dónde vas, punto número 1, que es la impresión que daba con las políticas internacionales de Estados Unidos, y la segunda, si a los 4 años vas a traer otro que sí que sabe dónde va, pero solo tiene 4 años, entonces estás como compitiendo en desigualdad. Es decir, para ese tipo de cambios tan profundos y luego culturales, el chino es obediente y educado, y aparte es que, claro, también es lo que es China, entonces es partido único. Entonces entendamos también que de algún modo estás obligado, ¿no? Entonces tampoco es que tengas muchas opciones, o haces lo que dice el gobierno o te vas. Entonces eso, pues oye, les favorece a ese tipo de políticas a largo plazo. Pues acabando ya, porque se nos acaba el tiempo, sí que me gustaría hacer una pequeña referencia a Rusia, porque Rusia, digamos que está, bajo mi punto de vista, está desapareciendo del arco estratégico mundial. Yo creo que en este momento, aparte de que pues, tenga las bombas atómicas y otras armas nucleares, pero yo creo que a nivel, digamos, económico está desapareciendo del mundo, al contrario que China, que está imponiendo sus normas en el mundo. Yo creo que Rusia, no sé si tú tienes esa visión. No. O... Sí, yo creo que ha perdido relevancia. Creo que al igual que Trump o que Putin pensó que la guerra de Ucrania era un entrar y salir y esto se ha acabado, y a los hechos me remito, eso es una guerra que la tenemos ahí al lado, que es cruel, ¿no? Lo siguiente, que es un desgaste económico. Bueno, ahora y estaba social. Escuchando ahora que ha decidido importar petróleo. O sea, imagínate. Es que es un desgaste económico que al final lo va a pagar la ciudadanía rusa, que supongo que alguien de, no sé, de la estepa rusa pues le traería un poco al pairo que Crimea fuera. Entonces, al final, no sé, yo a veces cuento la anécdota, bueno, anécdota no, hago la broma de que nunca había habido tanto tonto gobernando al mismo tiempo. Entonces, es ¿sabes? verdad, sí. Entonces, ya no sabes qué intereses, y luego ahora al final lo que se ha convertido es una guerra tecnológica donde el dron parece que es el que está marcando la diferencia. Sí, que sí. Ucrania, sin un duro y con el respaldo de la Unión Europea, reconvirtiendo las fábricas de Renault a fábricas de drones, está pudiendo darle la vuelta, pero a mí lo que me exaspera y me vuelve loco
es el altísimo coste de vidas personales que está teniendo, y lo que tú dices, si tuviera un fundamento histórico, ni siquiera, es que yo no soy capaz de verle el económico. Entonces, cuando alguien hace las cosas sin razón, pues creo que pierde credibilidad, relevancia, y al final la factura la van a pagar los ciudadanos. De hecho, por lo que veo de Putin ahora mismo, tiene tanto miedo, ¿no?, que no es capaz de acudir ni a actos públicos, o sea, está psicótico total. Le tienen que probar la comida, ¿eh? Sí, Lleva un probador dice que de comida. está psicótico total porque ya no sabe dónde, porque evidentemente pues su pueblo se debe estar cansando. Sí, la verdad es que... Nosotros tenemos un ruso trabajando en la compañía, que lo incorporamos al principio de la guerra de Ucrania porque Sergei vive en Silla, y entre otras cosas porque, bueno, una empresa de la competencia decidió, cuando el embargo, rescindirle el contrato, y entonces, por lo que yo entendí, y eso me lo contó Vicente Herrera, fue quien lo contrató, se tenía que reincorporar a filas, entonces necesitaba trabajar en algún sitio, y la verdad es que fue una apuesta que Sergei se incorporara con otro, esperando que a la larga el mercado ruso, pero da igual, hace otras cosas, es un tío muy inteligente y hace muchísimas cosas, pero tenemos un ruso en el equipo. Sí, la verdad es que yo, que voy por ahí por Valencia muchas veces con mis nietos para arriba y para abajo, sí que observo que hay muchísimos rusos y muchísimos ucranianos aquí en Valencia. En otras partes de España no lo sé, pero aquí hay... Y no se atacan con drones, no les hace falta. Yo ya eso creo que no, ellos van cada uno a lo sus suyo, vidas, pues ya está. Eso. Y ya está. Pues Carlos, no sé si ha quedado algo por ahí que, perdón, que no te haya preguntado, que quieras comentarlo. Nada, no. ¿Nada? Agradecido de tu invitación. Y nada. Hasta el año que viene. Agradecido yo a ti y gracias por darnos una visión tan amplia y de tantas cosas, y eso siempre es interesante escucharlo. Muchísimas gracias. I res, a vostès, bona nit i fins a la setmana que ve, que tindrem un altre invitat i una altra empresa. Moltíssimes gràcies. Bona nit.